Primer paso, crearlo ahí. Master. Me agregan a mí como máster en sus proyectos. Listo. ¿Dónde estoy yo? ¿Firmaron por mí ya? No, pero no, como dice rabia apagado. ¿Cómo así, hombre? Y este mire su monitor y todo. No, es que aquí es así. Bueno, listo. Entonces, mis señores, vamos a dejarlo ahí. Van a pasar al Visual Studio 2013. Y en el Visual Studio vamos a ligar nuestro proyecto con ese repositorio. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Normalmente nosotros hemos trabajado siempre con esta ventanita que dice Solution Explorer. Al lado derecho hay otra ventanita que dice Team Explorer. Y en el Team Explorer tenemos una cosa que llama Local Zip Repositories. Entonces en ese Local Zip Repositories vamos a decirle clone. ¿Por qué? Porque lo voy a clonar. Y este paso lo voy a repetir en todos los equipos donde yo trabaje. O sea, si yo trabajo en este portátil y le voy a adelantar el proyecto, pues lo clono acá. Y si tengo otro computador en la casa y trabajo en también lo clono en mi casa. Sí. No, lo mismo. Creo que el 2015 le mejoró pues algunas cositas allí, pero de lo que yo conozco creo que es lo mismo. Entonces le vamos a decir aquí clone, y cuando le digamos clone, él nos pide una ruta. ¿Y qué ruta le vamos a poner? Aquí cuando creamos el proyecto en GitHub, él crea esta dirección, https://zuludemocracy.gif, y este botoncito sirve para copiar esa dirección a clipboard. Entonces le damos clic y ahí nos dice, ahí nos sale el mensajito de copy. ¿Qué significa? Copió esa dirección. Y esa dirección lo vamos a pegar aquí en este cuadrito amarillo. Entonces automáticamente el que reconoce el dónde es la ruta en la nube, la que llama https://gitlab.com, sí. Al ladito del Solution Explorer está el Team Explorer, ¿ok? Entonces, y abajo él automáticamente nos pone el nombre. ¿Dónde nos va a crear el proyecto? Lo va a crear en C user JZulu source report democracy. En mi caso, yo puedo cambiar esa ruta si quiero. Yo personalmente la voy a dejar ahí, no la voy a cambiar, voy a dejar la ruta estándar. Entonces, cuando le diga clone, ¿el qué hace? Va a sincronizar el repositorio que yo tengo, me lo va a sincronizar con esa carpeta local de archivos. Hasta el momento no ha sincronizado nada. ¿Por qué? Porque no he creado el proyecto. Pero es el primer paso y es importantísimo que lo hagamos en ese orden. Bueno. Bueno, a mí no me pide, ojo, sí. A mí no me pide clave porque yo ya la ingresé y le dije que pues que recordara mis credenciales. Ahí le tienen que colocar el usuario y la clave que pusieron en GitLab. ¿Ok? Bueno. Luego de eso, vamos a crear el proyecto. Entonces, el que creaste en GitLab, el que le pusiste en GitLab, bueno, vamos a decirle New Project, y cuando le digamos New Project, esto cambió con respecto al 2012. Si recuerdan, en 2012 aparecía esta galería de proyectos. Yo le decía acá y me decía cómo quería yo construir el proyecto. Si quería un proyecto ASP.NET Web Application, si quería un proyecto Web Form Application, si quería un proyecto en MVC4. Pero en 2015, en 2013, simplemente dicen que es un proyecto ASP.NET Web Application. Muy importante, quizás lo más importante para que esto nos funcione. Debemos de colocar la ruta del proyecto igual a la ruta que le colocamos de clonación. Él por defecto no pone esa ruta. Yo ahí la tengo ya cambiada porque él me recuerda al último. Por defecto, ustedes en este momento deben tener User, Visual Studio 2013, Projects, ¿o no? Entonces le van a decir Browse y van a cambiar la ruta donde pusieron la clonación. ¿Esa ruta es cuál? Esa ruta la encuentran en C. Dentro de C tenemos User, el nombre del usuario del equipo, en este caso en el mío es JZulu. Después se encuentran una carpeta que se llama Source y después se encuentran la carpeta Reports. Y dentro de Reports encuentran Democracy. Pero ojo, no le den doble clic a Democracy que la embarran.
La carpeta tiene que ser hasta repos. ¿Me explico? Ahí vamos a crear el proyecto. Entonces le vamos a decir select folder. Aquí yo la embarré, le dije democracia. No, yo tengo que irme hasta repos. Ahí está. Entonces, que la ruta nos quede como C, users, el nombre del usuario, que en este caso él pone ahí sala, no sé qué, el nombre que tenga el equipo de ustedes. Source repos. Y vamos a darle nombre al proyecto. Y el proyecto de nosotros, a mí me gusta llamarlo igual a como se llama el repositorio para no complicarme la vida. O sea que nuestro proyecto se va a llamar Democracy. Y aquí le decimos OK. Visual Studio 2013. Cuando le doy OK, entonces... No es que no le esté reconociendo, usted no se acuerda qué contraseña le puso alguien la. Entonces, luego lo revisan entonces ya en su casa con despacio. ¿Cómo? Sí, dejan Web Application y cuando le ponen Web Application van a pasar a este segundo cuadrito. Caballero, mérmale al volumen por favor. Entonces, vamos a decirle aquí que vamos a crear un proyecto MVC. Y cuando le decimos que es un proyecto MVC, vamos a marcar, se nos marca por defecto el chulito MVC. Y también vamos a marcar el que dice Web API. ¿Por qué necesitamos marcar Web API? Porque ese es el proyecto en el cual vamos a crear los servicios para consumirlos desde los dispositivos móviles. Aquí nos aparece la autenticación, nos aparece Individual User Accounts. Lo vamos a dejar así, no la van a cambiar. Ese Individual User Accounts es que él va a trabajar con la seguridad de los con el System Web Security, que son las tablas que les dije ahora. Paso siguiente, presionamos OK. Y él aquí se toma un tiempito creando este proyecto llamado el proyecto Democracia. ¿Cómo? MVC marcas, MVC y Web API. Tienes que marcar ambas. Tiene que ser MVC y Web API porque en ese mismo proyecto vamos a crear los servicios para comunicarnos con los dispositivos móviles. O sea, no va a ser solo el frontend. En ese proyecto vamos a tener el frontend, vamos a tener el administrador y los servicios para poder consumirlos desde los dispositivos móviles. Bueno, entonces él aquí se demora un tantito y crea el proyecto. Si observáis, si nos venimos aquí al Solution Explorer, ahí ya nos quedó el proyecto. Ya vamos a empezar, más luego a medida que vamos avanzando, vamos a ir recorriendo muchas cosas de este proyecto. Lo primero que voy a hacer yo es cambiar la conexión a la base de datos. ¿Por qué? Voy a entrar aquí al web config y cuando entre aquí al web config, él me va a decir, en el web config tiene un archivo, voy a ponerlo más grande para que quede más cómodo para todos. Él tiene aquí algo que se llama el connection string y dentro del connection string ya tenemos una conexión que se llama default connection. Voy a dejarle ese nombre, no se lo voy a cambiar. Y esta conexión me está creando una base de datos local. Yo voy a cambiar esa base de datos local, todo este nombre que aparece aquí, voy a borrarle todo esto y simplemente el nombre del servidor para mí va a ser punto. ¿Qué significa punto? Que voy a trabajar con mi base de datos local. Ese punto equivale al localhost o equivale a la dirección 127.0.0.1 o equivale a local entre paréntesis. Yo prefiero colocar punto. Después sigue cómo vamos a llamar a la base de datos y a la base de datos la vamos a llamar Democracy y le voy a quitar todo esto. ¿Y cómo va a ser la autenticación con la base de datos? Por el momento le voy a decir que va a ser con integración, va a ser con autenticación Windows, tarán, y lo dejamos así. Si ustedes observan, yo ya estoy conectado aquí en el SQL Server
y yo no tengo ninguna base de datos llamada Democracy. Si yo no tengo ninguna base de datos Democracy y corro el proyecto, ¿qué va a pasar? Saca error. Le estoy diciendo que se conecte a una base de datos Democracy. ¿Hay base de datos Democracy? ¿Qué debería pasar? Sacar error, vamos a ver, no la voy a crear. Entonces, dejémoslo ahí. Dejamos el connection string así, dará source punto, inicia el catalog Democracy y el resto queda igual. ¿Listo? Ok. Voy a correr este proyecto a ver qué pasa. Si corro este proyecto ya, él se va a demorar un tantito mientras compila las clases y crea todas las DLs iniciales. Bueno, está más o menos rápido. Ahí va a llegar. ¡Tarán! Llegamos. Así aquí logo que ahí tenía otro usuario. Si observáis, este proyecto como está, ya es un proyecto MVC que tiene unos controladores, unas vistas y unos modelos. Hasta el momento no hemos hecho nada, vamos a ver cómo funciona. Yo ya puedo dar de alta usuarios, me explico. Si yo le digo register, él me va a mandar una vista en el cual me dice username, voy a crear aquí un usuario, voy a crear el usuario Zulu, me dice password y el password lo voy a poner Zulu 123 punto. Y donde dice contraseña, le va a confirmar, le va a poner Zulu 123 punto. Register. La primera vez se demora más, ¿por qué? Está creando la base de datos. O sea, yo en ningún momento le tuve que decir que me creara una base de datos llamada Democracy. El Entity Framework, ¿qué hace? Él llega y ejecuta. Él dice, si la base de datos no existe, créala. Si existe, ábrala. Busca la tabla de usuarios. Dice, si la tabla de usuarios no existe, créela. Si existe, ábrela. Voy a ponerle aquí a guardar contraseña. Y tarán, dice, hello Zulu. Y ya le puedo decir logoff. Y después también le puedo decir login. Y cuando le diga login, voy a poderme loguear y pueda poder recordar la contraseña. O sea, para que mantenga la sesión. Y tarán, estoy en el sistema. Uno dice, bueno, carajo, ¿y esto cómo se hizo? Si ustedes observan y vuelven aquí al administrador de base de datos y presionan refresh, ya tenemos una base de datos llamada Democracy. No la creamos nosotros, la creó el código. Y si observáis en tablas, tenemos ya estas tablas. Yo en el modelo no mencioné sino las más importantes, pero ¿qué tablas tenemos? La tabla user role, la tabla roles, claims, logins, role y users. Y si nosotros esculcamos esta tabla users por dentro, le decimos que nos edite los primeros 200 registros. ¿Qué vemos? Vemos que aquí está creado ya nuestro usuario Zulu. ¿Qué password le puse a Zulu? Zulu 123. ¿Y cómo queda el password guardado en la base de datos? El password queda encriptado, porque por seguridad ni yo sé los passwords del usuario. ¿Listo? Estos passwords se encriptan y no se pueden desencriptar. Entonces estarán. Tenemos el primer modelo, pero yo digo, bueno, luego vamos a profundizar con ese manejo de usuarios. Por el momento dejémoslo ahí. Ahora, yo he trabajado local. A mí ¿qué me interesa ya antes de seguir adelante? Me interesa poder subir al repositorio. ¿Cómo subo cuando yo tengo que ver el repositorio? Voy a ir aquí donde dice Team Explorer y cuando diga Team Explorer, aquí veo que tengo mi repositorio y si le doy clic en la casita, en esta casita encuentro estas opciones. En estas opciones encuentro commits desincronizados. Si le digo aquí commits desincronizados y luego presiono donde dice changes, el que me identifica todos los archivos que yo tengo en el proyecto, sino que es que aquí en include voy a adicionar, vamos a ponerle aquí algo, tararán, aquí están las clases, no que es que me dejó todos estos archivos por fuera, vamos a decirle mejor que los adicione todos, para que no tenga problemas.
le voy a decir adicione todos, tengo aquí el proyecto y simplemente le voy a poner un nombre al commit inicial. Cada commit le vamos a poner un nombrecito. ¿Qué nombre le voy a poner yo aquí? Le pongo cualquier comentario. Entonces, por ejemplo, le voy a poner aquí Creation Project. Y aquí le digo Commit and Sync. Tengo tres opciones. La primera opción es Commit, es para nosotros crear el repositorio. La opción Commit and Push es que yo creo mi repositorio y lo subo. Y la tercera opción es que Commit and Sync, o sea, subo los cambios que yo tengo pendientes y bajo lo que hayan hecho los otros usuarios. Como yo soy el único que estoy trabajando acá en este proyecto, es lo mismo hacer Commit and Push que hacer Commit and Sync. Por el momento yo le voy a poner Commit and Sync porque yo me acostumbro a colocar Commit and Sync. Cuando yo le digo Commit and Sync, ¿qué pasa? El sistema va a coger todos los archivos que yo creé y me los va a subir al repositorio. Ahora, ¿eso qué me va a permitir? Me va a permitir que cuando yo llegue a mi casa, si ustedes están trabajando aquí en estos equipos, cuando ustedes lleguen a su casa y quieran seguir trabajando en el proyecto, ¿qué van a hacer? Van a entrar aquí a GitLab, van a copiarse la dirección y lo van a clonar en el Visual Studio y van a descargar los cambios. Y cuando terminen de trabajar, ¿qué hacen? Suben los cambios. De esa manera vamos a tener el manejo en el repositorio. Aquí ya lo dijo. Successfully synchronized incoming and ongoing commits. O sea, bajó y subió los cambios que hay pendientes. Si yo refresco aquí la pantalla de GitLab, ya me debe decir la cantidad de archivos que tengo yo. Aquí, ¿qué me dice? Me dice GitLab tiene un commit, un branch. ¿Qué son los branch? Los branch son las ramas del proyecto. ¿Cuántos tengo? Y he montado 16.3 megabytes. Tarán. Eso es lo que yo me refiero para manejar el sistema. Por el momento, dejémoslo ahí. Ahorita antes de finalizar la clase, hacemos el otro commit, sino que me gusta hacer un commit en este punto para montar el proyecto. ¿Listo? ¿Cómo? Claro, es que de hecho usted está trabajando local todo el tiempo. Usted está trabajando local, hace todos los cambios. Cuando usted ya tiene cierta funcionalidad, cuando tú haces el commit es que estás actualizando tu repositorio que está en la web. Es muy sencillo y es una operación que debemos de acostumbrarnos a hacer. Bueno, ahora empecemos a construir nuestra aplicación. Tenemos aquí nuestro modelo de entidad-relación. Hay problemas con los SQL esta semana en la sala, por eso yo no les sé, por eso voy arriado, porque sé que igual no les va a funcionar. Listo, entonces no se preocupen, muchachos. Listo. No tienen problemas, tienen un problema, no está autenticando local. Ya dijeron que lo iban a cuadrar esperemos a que para la otra semana esté cuadrado. Bueno, muchachos, entonces, por eso yo roté por ahí los archivos. Es importante que lo vayan, para que no les coja mucha ventaja, vayan copiando. ¿Quién las tiene? Las memorias. No ha terminado, es que es demoradito. Listo, bueno. Entonces, como aquí tengo unos modelos que tienen varias tablas, vamos a empezar por una sencilla para no complicarnos la vida, ¿cierto? Entonces, ya creamos, bueno, si observáis, aquí en nuestro modelo de datos ya tenemos estas tablas, que son las tablas de seguridad. Ahí volveremos, por el momento es lo único que necesitamos. Ahora vamos a empezar por esta tablita, la tabla de estados. Vamos a crear los estados para poder matricular si la votación está abierta, cerrada, si ya inició, si no ha iniciado, etcétera, cancelada. Pues podemos tener diferentes estados. Eso nos lo va definiendo la lógica las reglas del negocio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Cómo manejamos esto? Yo les dije que vamos a trabajar modelo, vista, controlador. Aquí están las tres carpetas. Está la carpeta de modelos, está la carpeta de controladores y está la carpeta de vistas. ¿Cómo opera esto? Muy sencillo. Al principio es un tantito enredado, pero luego uno ahí le va cogiendo el tiro. Dentro de modelos, ahí tenemos ya unos modelos que fueron los que nos permitieron matricular ese usuario. Por el momento no esculquemos eso. Dentro de la carpeta modelos
vamos a agregar una nueva clase y esta nueva clase la voy a llamar la clase state, estado.